¿Me describe el barrio? El barrio es un barrio que está hace muchos años, que empezó siendo un asentamiento, no es de estos grandes barrios como la 1114 o Villa Retiro, son barrios más pequeños. Está muy cerca Piretones, de ahí que es más conocido por Margarita Barrientos, y es de gente laburante, ¿no? Digo, en los barrios populares de la ciudad lo que hay es gente que va a laburar. Y a mí obviamente la angustia de esta situación de una mamá desesperada buscando a su hija en una situación de vulnerabilidad y una pareja que, permitime que haga como una especie de análisis respecto al inicio de tu editorial, ¿no? Planteaste 3 temas. Y el tema que hoy habla la gente es la falta de laburo, es este flaco que tenía un laburo en una vidrería, la cuarentena, que probablemente toda su vida le costó, debe tener unos 30 años, que busca changas, que se hace cargo con su pareja de la hija, es la falta de vacunas, es no saber cuándo vienen, es la importancia de ver cómo hacemos para planificar. Tenemos adultos mayores sin vacunar y el gobierno está hablando de la reforma judicial. Y no una reforma judicial, como decías vos, del fuero civil, del fuero familiar, de la violencia de género, ¿no? En el Senado vimos la procurador cambiar la mayoría para poder elegir el que el oficialismo quiera. Vimos nombrados a las 12 de la noche más de 1000 jueces en los fueros de Comodoro Pino, en las causas de corrupción. Entonces, hay una disociación tan grande entre lo que le pasa a los argentinos y un gobierno que mira sus propias preocupaciones, que con el nombramiento de Soria pareciera que es ir sobre un poder que no es afín, en un gobierno que además, históricamente, los jueces pasan por el Senado, donde toda la democracia, el peronismo ha tenido mayoría, con lo cual los jueces que hoy están en la justicia argentina, que probablemente haya que mejorarla, promoverla, equipararla, darle presupuesto, son jueces nombrados por este mismo partido político. Entonces, de nuevo, ¿estamos hablando de ese muchacho que se quedó sin laburo? ¿Cómo hacemos con las vacunas? ¿Cómo hacemos para vacunar a mi mamá, a tu abuela? ¿O estamos hablando de cómo hacemos para eliminar las causas de la expresidenta? ¿Por qué se abstuvo y no votó en contra del pliego de Roberto Boico, que es parte de la Cámara Federal, la Sala Segunda, y que ostenta ahí el kirchnerismo una mayoría a partir de el regreso de Fara y por tanto Irurzun, que queda en minoría? Hemos sido 5 senadores los cuales nos hemos abstenido de absolutamente todos los nombramientos de los jueces. ¿Por qué la abstención y no, insisto, la oposición? El procedimiento, si querés, en términos constitucionales, en términos de proceso, de cómo tiene que ser, la terna, que se ha enviado, que pase por acuerdos, que vaya al pleno del cuerpo, es un procedimiento correcto. Lo que entendemos es que había una simbología política muy grande. Entonces yo como senadora tengo que legislar de acuerdo a las leyes. Está bien, pero por lo que usted me describe, podría usted haberse abstenido en el pliego de Boico, pero en el resto haber opuesto o apoyado. No, porque consideramos que lo que está pasando con la justicia, el año pasado hemos acompañado los jueces que han hecho su proceso independientemente de su opinión política. Lo que teníamos en este contexto es que había un claro mensaje, que en ese momento no estaba la ministra Lozardo, ya estaba renunciada, pero no había un cambio, había declaraciones de la expresidenta en su causa de dólar futuro, no defendiéndose, sino acusando a la justicia con una cuestión insólita, ¿no? Uno va a un juicio a defenderse, hace una acusación sobre otro tema, un discurso casi de campaña. Y lo que consideramos 5 senadores fue el interbloque había decidido acompañar los pliegos porque era un proceso legítimo y abstenerse en el de Boico. Algunos senadores decidimos que era momento de darle otras señales políticas. Entonces, si a los mensajes políticos de que van a hacer lo que quieran con la justicia, entendemos el procedimiento, pero nos plantamos frente a que absolutamente todos los jueces los votamos en abstención, nos abstuvimos. Claro, porque el resto de la oposición votó en contra, a eso voy. No, en el camino, la verdad que estas cosas son las que suceden a veces, sobre todo, además, de nuevo, somos de los que nosotros no acompañamos la continuidad del protocolo en forma remota. Cuando vos estás en el recinto, hay mucha de la conversación que sucede. Acá está, el WhatsApp, no todos los senadores tienen. Correcto. Habíamos 5. Esta virtualidad que le permite, además, al oficialismo manipular el Senado. Y ahí lo que hicimos fue, bueno, en ese momento, de hecho, la decisión que se había tomado era que se votaba en abstención. Bueno, en el proceso, algunos votaron en contra, nosotros nos abstuvimos de absolutamente todos los pliegos que mandó el oficialismo. Ahora, Soria dijo, yo vine a desarmar el lawfare.
Porque él considera, así como consideran la mayoría que integran este gobierno, que durante el macrismo hubo lawfare, que hubo persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo porque es la cabeza que ellos consideran como de persecución. ¿Qué piensa usted acerca de esto que consideran ellos como lawfare, como persecución? ¿El macrismo persiguió a sus opositores o no? La justicia, de nuevo, todos los jueces que están hoy en la justicia, incluidos los que nuestro gobierno envió al Senado, que nunca tuvimos mayoría, fueron acompañados por los senadores del actual oficialismo. Con lo cual yo no creo que lo que es una justicia que tiene que funcionar, que es mejorable seguramente, pero digo, es como muy gracioso, porque todos los jueces los han nombrado ellos a lo largo de la historia de la Argentina, y ahora ellos son los que los persiguen. La verdad que nosotros creemos que la justicia tiene que funcionar, y lo que nos preocupa de Soria es esto, es el mensaje que le estamos dando a la institucionalidad argentina. Es un poder que va sobre el otro, y que va a decidir cambiarlo porque hay que sobreseer a todas las causas que tiene la expresidenta. La verdad que es muy preocupante como institucionalidad, como democracia. ¿Tensiona la relación en el Senado? ¿Más de la cuenta? ¿Más de lo que ya era de tensa? Sí, la verdad que tensa, porque insisto, digo, los pliegos de los que fueron enviados, si estaban como corresponden y eran correctos, la verdad que uno podría haberlo acompañado. El mensaje político claramente es otro, y tensiona no poder ir a sesionar como corresponde en el lugar y hacerlo en forma remota donde nos silencian. Bueno, el propio Fara lo hicieron volver a la Cámara Federal porque él denunció que hubo presiones durante el macrismo, que se había tenido que ir por eso. Podrá hacer todo lo que considere, y si la justicia tiene que investigar, que lo investigue. Nosotros nunca planteamos algo distinto. En todas las situaciones, en el gobierno de la ciudad lo hacemos permanentemente, la justicia es un poder independiente. Tiene que funcionar bien, pero sobre todo independiente. Lo último, Rodríguez Larreta se puso los pantalones largos, dicen algunos, está más enojado, está más efusivo, está más contestatario. Hoy dijo le preocupa el rumbo de la economía, le preocupa la justicia, está perturbado. Por la situación, tiene un diálogo casi roto con el presidente, quedó muy atrás aquellas fotos de los anuncios en medio de las cuarentenas estrictas del año pasado. ¿Cree que esa relación se resquebrajó y que emerge un Rodríguez Larreta un poco más batallador, si se quiere, que el contemplativo y acuerdista casi permanente que tuvimos hasta aquí? Hay una diferencia entre acordar y gestionar. Gestionar una pandemia. Horacio, su principal preocupación es la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, y peor en un marco de pandemia, y peor aún con quitas de fondos por parte del gobierno nacional. Lo que no significa que en determinados momentos, ante estas situaciones, que no son una cuestión puntual, sino que estamos hablando de la institucionalidad de la Argentina o el futuro del flaco que no tiene laburo, Horacio se manifieste, pero su principal preocupación es la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Y no es que está roto o resquebrajado el acuerdo, no hay acuerdo con el gobierno nacional. Lo que hay es diálogo en función de las necesidades de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando nos tenemos que sentar para coordinar cuándo llegan las vacunas, hay que sentarse, en nuestra responsabilidad. La gente nos eligió para que le podamos resolver la vida. Entonces, eso no es ser a demostrar un acordista, es ser una persona responsable con la gestión. Ahora, es cada vez tan terrible y tan violento lo que hace el gobierno nacional que inevitablemente lo pone a Horacio a tener que poder decir en voz alta estas cuestiones.